¿Qué pasará en el nuevo episodio? Miran escuchó que Ryan iba a morir. Entonces, ¿qué hará ahora? ¿Miran podrá ver el verdadero rostro de Dilsa? ¿Qué pasará entre Frat y Fusun? ¿Az se instalará en la mansión de Aslan Bey? ¿Cuáles son los planes de Azize para Fusun? Todo y más en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Ryan puede traer a su bebé al mundo de una manera saludable, no olvides compartir nuestro video. Cian sigue viendo a Miran como el criminal de todo. Culpa a Miran en cada oportunidad y siempre va hacia él. Cian escuchó la conversación entre Azize y Aza y se enteró de lo que había hecho Fusun. Y cuando habló con Andan de una manera que Miran escucharía, Miran abandonó la mansión enfadado para matar a Fusun. Sin embargo, cuando Ryan le dijo a Miran que iba a morir, Miran se sorprendió. Por eso dejará de ir a Fusun y se quedará con Ryan. Cuando Miran se entera de los detalles de la situación de Ryan, no querrá que le pase nada a Ryan. Sin embargo, por un lado, la mujer que ama mucho hoy, por otro lado, su mayor deseo es el bebé Umut. Será realmente difícil elegir. Sin embargo, Aza está investigando la situación de Ryan. Y como resultado de su investigación, creo que pronto dará una buena noticia de que no le pasará nada a Ryan. Además de todos estos problemas, Ryan también tiene que lidiar con Dilsa. Le dará a Ryan un momento muy difícil, especialmente con lo que hace. Sin embargo, Ryan se hará cargo de él. Dilsa estaba muy preocupada cuando Ryan amenazó con contarle a Miran todo lo que había hecho. Sin embargo, Ryan no le contará a Miran sobre los eventos de Dilsa por ahora. Por lo tanto, la situación entre ellos continuará así durante un cierto periodo de tiempo. En la mansión Aslan Bey, los eventos no se interrumpen. Hoy en día, el tráfico es pesado mientras que las salidas hablan de las llegadas. Después de la partida de Geo con Dires y Senu con Dires y Sele, Frat y Zeynep ahora se instalan en la mansión. Sin embargo, aunque Frat pueda hacer frente a Fusun, esto será un poco difícil para Zeynep. Después de todo, Fusun actúa como la dama de la mansión. Ahora ha llegado Zeynep. Sin embargo, Frat no permitirá que Zeynep sea aplastado. Además, Fusun quiere que Aza se instale en la mansión. Aunque Aza quería establecerse en la mansión y estar cerca de Fusun, Azize no acepta esto por ahora. Es por esto que Aza no se instalará en la mansión en este momento. Azize, que está tratando de destruir a Frat, Aza y Fusun, continúa haciendo sus planes en silencio. Muchos temas como las acciones de Frat con respecto a la empresa, el deterioro de su relación con Miran y su asentamiento en la mansión se encuentran entre los planes de Azize. Su plan con Aza fue revelado. Especialmente usando la ira de Aza, hará que Fusun experimente el dolor de su hijo. Sin embargo, su plan con Frat aún no ha sido revelado. ¿Qué crees que planea Azize con Frat? Puedes compartir tus opiniones con nosotros en los comentarios. Echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Dilsa le dice a Ryan que después de su muerte, se casará con Miran y Aza. También provoca a Ryan a fondo diciendo que Umut también se hará cargo de Aza. Ryan no puede soportarlo más y le pide que se deje en paz. Justo en ese momento, Cian llegó al relleno de Fusun y alcanza la mansión. Cian ve a Miran como responsable de todo lo que sucede y se agita con toda su ira. Se enoja tanto que le da un puñetazo a Miran en el medio de la cara. Miran también le responde. Todo el mundo los interrumpe y los separa, pero Cian les dice a todos que ahora es un enemigo porque culpa a Miran por la partida de Azaz. Azize se da cuenta de que la razón de todo esto es Fusun. Y va e inmediatamente pide una cuenta. En la mansión de Umut, ve a Miran como el responsable de lo ocurrido en el Caspio. Ryan le dice que ya no se inclinará ante Dilsa. Y si continúa de esta manera, dice que lo enviará ante él y amenaza a Dilsa. Miran y Ryan bailan y pasan románticos momentos solos en el patio de la mansión para terminar bien la noche. Por la mañana, en la mansión Sadoguyar, se habla de la ayuda de Miran a Azaz. Cian dice que vio a Miran, quien fue responsable de todo lo que sucedió. Sin embargo, en Azarinansu, dice que Fusun es el mayor responsable de lo sucedido. Aunque Cian es consciente de esto, sigue culpando a Miran. Dilsa intenta interponerse entre Miran y Ryan en cada oportunidad. Por la mañana, llama a Miran y Aza y le dice que quiere hacer algo para disculparse con Ryan. Habla con Cian Fusun y le pregunta por qué Aza envió a un hombre detrás de él. Sin embargo, Fusun vuelve a pronunciar palabras que provocarán a Cian. Zera dice que vino a Ryan y pidió la cita con otro médico y que irán juntos a este médico. Ryan no está de acuerdo al principio, pero después de ver a este médico, le pide una promesa de que no volverá a insistir. Mientras tanto, su padre ve a Azar. Azar no quiere hablar al principio porque Ryan llamó a Aziz abuela en la boda. Sin embargo,
Luego habla y cuenta su contenido. Primero, Ryan y Zera, y luego Miran dicen que Azar estaba equivocado. Y luego, Dilsa escucha los discursos y se acerca a ellos. Y se pone del lado del Caspio y causa problemas. Azar llega a Fusun y le dice que es su culpa. Sin embargo, Fusun dice que ella no hizo nada en este incidente. Y ahora quiere mudarse con él. Sin embargo, Azar dice que no puede aceptar esto en este momento. Las cosas se complican un poco en la empresa bajo la presidencia de Frat. Frat firma contratos sobre las obras a las que se opone Miran. Sin embargo, Miran no sabe que Frat lo ha hecho dentro de un plan. Por eso Firat se enoja mucho y Miran se enoja mucho. Miran se entera de que Zera y Ryan fueron a otro médico. Y mientras habla entre ellos, Miran viene y escucha su conversación. Cuando les pregunto por qué fueron a otro médico, Zera miente y dice que fue por mí. Miran piensa que hay algo más y me pregunta si hay algo que me está ocultando. Sin embargo, Ryan dice que no esconden nada. Después de enviar a Miran, Zera conoce a su madre Dilsa. Dilsa le dice que pase más tiempo con Ara. Dilsa se preocupa cuando Miran le dice a su madre que viene su médico. Mientras tanto, Ara va a Ryan y le pregunta cómo está. Después de decir que está bien, Ara pregunta por qué no dijo que había perdido a un hijo antes. Oda dice que había sido envenenado antes y que su embarazo actual es de gemelos. Cuando Azra pregunta quién hizo esto, Ryan no quiere responder. Sin embargo, Azra se da cuenta de que Fusun hizo esto. Y una vez más, guarda rencor a Fusun. Mientras tanto, Miran dice que quiere ir a ver a Azra. Después de irse a hablar juntos, Dilsa quiere venir a Ryan y ponerla en sospecha. Sin embargo, Ryan se enoja con Dilsa y la envía fuera de la habitación. Miran y Ada hablan de lo que pasó en la boda y de Fusun. Mientras tanto, Frat llama a Miran y le dice que quiere reunirse. Cuando Miran va a encontrarse, habla y reprocha a Frat antes de dejar que Frat hable. Frat se disculpa y permanece en silencio. Por otro lado, encuentra las huellas de Cian a Zaz. Justo cuando se va, Andan detiene a Cian y le da la carta que Azad le dejó a Cian. Cian casi se derrumba después de leer la carta. Azad escribió que tenía que irse hoy sin despedirse de nadie porque no lo había escuchado en todo este tiempo. Mientras el mundo lee cada línea, se derrumba de tristeza. Y deja de seguir a Azad. Cuando Azife llega al frente de la mansión Sadogru para ver a su nieto, Azra la ve y sale. Cuando Azra pregunta por qué Fusun le impide envenenar a Ryan, Azife dice que no es apropiado hablar aquí. Sin embargo, en ese momento, Cian y Zera escuchan lo que se habla. Cuando Zera los escucha, toma un cuchillo en su mano e inmediatamente va hacia Fusun con ira. Azife va tras él de inmediato para evitar que Zera va hacia Fusun y le pone el cuchillo en la garganta. Sin embargo, Azife va hacia ellos y evita a Zera. Miran le dice a Ryan que se irán de luna de miel al día siguiente. Cuando se levantan al día siguiente, vuelven a tener momentos románticos. Luego, Miran dice que la está esperando en la habitación del bebé de Umut y se va. Cuando Ryan se prepara y llega al frente de la habitación, ve a Ada y Miran en la habitación y se da cuenta de que Dilsa tiene algo que hacer. Cuando llega a la habitación y ve que la habitación de Umut ha sido arreglada, su moral se rompe. Dice que quiere organizar la habitación con Miran. En ese momento, llega Dilsa y le dice que quiere que la habitación esté arreglada para Ryan. Ada y Miran también se molestan cuando piensan en esta situación. Ada y Miran se disculpan con Ryan y van a desayunar. Ryan le dice a Dilsa que le contará todo a Miran y Dilsa está muy preocupada. Cuando van a desayunar, Ryan dice que hablaron con Dilsa y que Dilsa quiere ir al pueblo. Dilsa, por otro lado, acepta obligatoriamente esta declaración de Ryan. Azar quiere dejar la empresa. Y dice que compartirá esto con Cian y dejará todas sus acciones a Miran. En ese momento, Miran llega y escucha lo que dice Azar. Sin embargo, Miran dice que no aceptará tal cosa. Cian todavía piensa que Miran está haciendo un juego y se enoja con Miran en cada oportunidad. Cian le dice a su hermano que no aceptará esto y se va. Independientemente de lo que suceda, Azar dice que no quiere estar donde está Azife, y la habitación se apaga. Ella está realmente molesta porque la habitación de Ryan Umut está arreglada sin darse cuenta de ella. En ese momento, su madre llama y le dice que se enteró de que Fusun la envenenó. Y le recuerda a Ryan que estará con él pase lo que pase. Mientras todo esto sucede, Frat y Feinep están casados. Y Aife y Nasu presenciaron su boda. Después de la ceremonia de la boda, Azife le dice a Frat que se lleve a Feinep y se establezca en la mansión de Aslan Bey. Después de la boda en Frat, se lleva a Feinep y se dirige a la mansión de Aslan Bey. Se encuentran con Fusun en la mansión y Frat dice que la nueva dama de la mansión es Feinep. Fusun simplemente se ríe de eso.
Ryan y Miran se están preparando para pasar una buena noche. Ryan se ha preparado esta noche porque no ha celebrado su cumpleaños antes y piensa que no volverá a ver el cumpleaños de Miran. Sin embargo, Cian hace cosas que volverán a arruinar esta hermosa noche. Y gritando en el balcón de su mansión, le cuenta a Andan lo que ha hecho Fusun. Cuando Miran se enteró de las acciones de Fusun, quiso salir de la casa para matar a Fusun con ira. Sin embargo, Ryan intenta evitar esto y finalmente le dice a Miran que morirá. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.